Ahora veamos cómo realizar la asignación de datos con otro de los elementos de DFD y la suma de dos números. Bien, anteriormente habíamos hecho esto, un hola ingresa tu nombre, hemos leído aquí un texto que hemos ingresado que era pues nuestro nombre en la variable full name y finalmente lo hemos impreso en pantalla, un texto indicando bienvenido y añadiendo lo que almacenaba la variable full name, que era lo que hemos ingresado por pantalla, ¿cierto? Bien, ahora vamos a empezar con la asignación de datos. La asignación de datos lo va a hacer pues internamente sin necesidad que nos pida por pantalla que nosotros ingresemos algo. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente a modo de prueba, yo voy a hacer lo siguiente. Aquí pido que ingrese el nombre, pues aquí en este componente o elemento del DFD saben ya que me va a pedir en pantalla que yo ingrese un texto, a lo cual ese texto lo va a almacenar en esta variable llamada full name y después pues en este otro elemento de impresión imprimía el full name, correcto. Pero lo que yo voy a hacer aquí es, aquí en medio entre la lectura y la impresión final, voy a tener que asignar este full name a otra variable y esa variable es la que voy a imprimir aquí abajo y no pues directamente el full name, solamente a modo de prueba. Bien, para la asignación voy a usar este componente, aquí está este rectángulo, le doy clic por aquí, le voy a poner aquí pues arriba en esta parte y dentro de este elemento le doy doble clic y miren que aparece pues este pequeño diseño en lo cual está indicando que yo aquí puedo hacer hasta 3 asignaciones. Claro que aquí pues puedo declarar algunas variables y puedo asignar diferentes valores, ¿no? Si necesito más, pues te puedo agregar otro elemento de asignación debajo. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo aquí también puedo declarar variables, así como lo hice con el full name, y le voy a poner, por ejemplo, varTemp, o sea, una variable temporal, digámoslo así. Estoy creando un varTemp, una variable temporal. Esto puede ser X, puede ser Y, puede ser Z, ¿no? X, Y, Z, lo que sea puede ser. Es un nombre de variable que nosotros le podemos dar. Entonces, yo le doy aquí varTemp. Y en esta parte, yo tengo que dar o darle el valor que voy a asignarle a esta variable. Por ejemplo, si quisiera un texto, yo le puedo poner de esta manera, entre comillas. La diferencia con el componente de lectura que hemos usado, el read, en esta parte, pues sucede que esto no me lo va a pedir por pantalla, sino lo va a asignar directamente y va a continuar con las siguientes instrucciones. Y por ejemplo, a este partem yo le voy a asignar el valor de full name, que lo he ingresado pues más arriba. Aquí ingreso el valor full name, se asigna en esta variable y este full name se lo asigno a varTemp. Es lo que estoy haciendo, ¿sí? Le doy aquí a OK. Eso pues queda asignado el varTemp, está asignándose el full name. Y en bienvenido, y donde aparecía aquí full name, yo ya no imprimo el full name, sino voy a imprimir el varTemp, o sea, la otra variable que lo he asignado intermediamente, aquí, ¿sí? Bien, le doy a OK, ejecuto, me dice pues aquí, hola, ingresa tu nombre, le pongo continuar, aquí me pide mi nombre que es esta instrucción, ¿correcto? Le pongo por ejemplo nuevamente Kevin Arnold, le pongo continuar y aquí me indica bienvenido Kevin Arnold, o sea, de aquí ejecutó esto internamente sin mostrar nada en pantalla y después me dice bienvenido Kevin Arnold. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es pues que en esta parte le ha asignado una variable llamada varTemp el valor de full name, la variable full name, le ha asignado. Y después que le ha asignado, pues simplemente vino directamente aquí y lo que ahora ha imprimido es varTemp, la variable varTemp. Eso es la asignación, ¿sí? Bien, sería cuestión que ustedes lo vean con paciencia si recién están iniciando para que lo puedan entender en qué consiste este proceso. ¿Y por qué hice esto? Pues porque en función a esto vamos a realizar ahora la suma de dos números. Miren, yo elimino todo, lo dejo completamente limpio y yo ahora pongo aquí una impresión de texto en pantalla. Le pongo, por ejemplo, ingrese el primer número sin tilde, sin nada para no ocasionar conflictos con el programa, ya que es bastante básico. Le voy a poner ingrese el primer número. OK, y ese es un texto pues que obviamente me va a mostrar. Y digamos que ese número se va a almacenar en una variable llamada x, por lo cual aquí en el componente de lectura lo voy a agregar en la parte inferior, a lo cual pues esto va a ser x. El primer número se va a almacenar en la variable x.
Luego pongo otro texto que me diga, por ejemplo, ingrese el segundo número, lo pongo de esta manera, le pongo OK y luego le pido aquí que lo almacene en una variable llamada y, que me lo va a pedir por pantalla. Entonces el primer número se va a almacenar en X y el segundo número se almacena en Y. Una vez tengo los dos valores, lo que yo voy a hacer es sumar esos dos valores. Y para eso puedo usar justamente pues la asignación. Agarro este componente, lo pongo aquí debajo. Y aquí lo que voy a hacer es que digamos un resultado sobre una variable R. Ahí está la variable R. Pues le voy a poner aquí un X más Y. Tal cual. X más Y con el símbolo más. Ahí está. Y lo que va a hacer pues aquí es agarrar la variable X y lo va a sumar la variable Y y lo va a asignar ese resultado en una variable R. Le pongo OK y finalmente yo agarro este componente de impresión, el frames, y como ya hicimos antes, ¿no? Aquí le podré mostrar, por ejemplo, entre comillas, la suma de los dos números ingresados es 2 puntos. Le pongo coma después de las comillas y ahí le pongo la variable que quiero imprimir, que es la variable R. Y esta le pongo OK. Ahora fíjense, lo que yo voy a hacer aquí simplemente pues es ejecutar. Y lo vamos a ejecutar paso por paso, ¿sí? Para que tengamos una idea completa de lo que está haciendo. Lo ejecuto, ya inició en el Beijing, está pintado de azul, le doy clic otra vez, va a ejecutar ahora esta instrucción, le doy clic y me dice, no, ingresa el primer número, le pongo continuar, pasa a este elemento que es lo que va a ejecutar ahora, le pongo siguiente paso y aquí pues me está pidiendo el valor de X, por ejemplo le pongo 7, le pongo continuar y ahora me va a imprimir eso en pantalla, pero ese valor 7 ya lo ha asignado a la variable X, le pongo continuar al siguiente paso y me indica ingrese el segundo valor o en este caso el segundo número. Le pongo continuar, ahí está, me va a pedir Y ahora. Le pongo el siguiente paso y aquí me indica ingresar pues el valor para Y, ¿no es cierto? Y aquí le voy a poner por ejemplo 5. Fíjense que cuando es un número le pongo sin comillas, en el caso anterior también lo hice así, porque esto ya lo va a reconocer como un número concretamente, como les había comentado anteriormente, ¿no? Bien. Le pongo continuar y ahora va a ejecutar esta asignación que a R le va a asignar X más Y. Como tengo 7 y 5, 7 más 5 pues será 12 que le va a asignar ese valor a R. Le pongo paso siguiente y ahora va a ejecutar esta instrucción para que muestre en pantalla. Le pongo paso siguiente y aquí me sale la suma de los dos números ingresados es 12. Y ya está. De esta manera tenemos pues nuestro primer programa de la suma de dos números. Le pongo continuar, va al elemento de finalización, le pongo siguiente paso y ahí indica pues que ha finalizado el programa correctamente. Y listo. De esta manera tenemos nuestro primer programa que hace una operación matemática. En este caso pues la suma de dos números. Y si quisiéramos hacer por ejemplo la resta muy al margen del texto que muestre abajo, solamente bastaría que aquí muestre pues lo siguiente. Por ejemplo, tengo aquí, eso es la suma, en vez de la variable R le voy a poner, digamos, le voy a poner R1, puedo ponerle como un resultado 1, un R1. Una variable puede declararse siempre con un texto por delante seguido de algún número, podría ser, pero siempre tiene que empezar con texto, con una letra. Aquí sería R2 y aquí R3. Son tres resultados. El primero va a tener la suma. El segundo, digamos, va a tener la resta, X menos Y, solamente es X guión Y, de otra manera, y la multiplicación X asterisco Y. Para hacer multiplicación es el símbolo asterisco. Le pongo OK, y ahí tengo los tres valores. Pero digamos, también quiero hacer la división. Aquí pues tengo 3, ya lo tengo más. Voy a crear un R4. Para eso voy a jalar otra asignación por aquí abajo. Ahí está, ¿no es cierto? Y aquí le voy a poner R4. No puedo usar una misma variable, tengo que tenerlo diferentes variables, pues si no lo va a sobreescribir. O sea, si aquí yo pongo R1, lo sobreescribiría el valor que ya arriba se ha asignado, ¿no? Entonces pongo R4, le pongo X, y para hacer entre Y es slash Y. Y listo. Le pongo OK, y pues en este caso, donde dice la suma de los dos números ingresados es
aparece R, correcto. Le pongo coma, espacio, y aquí le voy a poner, por ejemplo, algo que lo separe. Digamos, le voy a poner guiones, 3 guiones. La resta, aquí le voy a poner solamente la suma es, para hacer un texto un poquito más corto. La suma es 2 puntos R, ¿sí? Le pongo aquí 3 guiones, solamente es texto que estoy adornando. Aquí le pondré la resta es 2 puntos, y para que imprima la variable le pongo pues aquí coma, y fíjense, la suma es, ya no es R, sino es R1, recordemos, ¿no? Aquí está R1 para la suma. La resta sería R2. Le pongo coma, otra vez. Aquí le pongo, por ejemplo, para que siga imprimiendo el texto, la multiplicación, sin tildes por ahora le voy a poner es 2 puntos, coma, R3. Coma, para que siga pues aquí imprimiendo texto, guión, 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 y la división es 2 puntos, coma, R4. Y ya está. Lo que estoy haciendo es imprimir en uno solo todo, ¿no? Si bien yo podría hacer pues con 4 elementos de impresión, uno por uno, no había ningún problema. Le pongo aquí OK, ejecuto, me pide el número 1, por ejemplo 7, me pide el número 2, le pongo 5, le puedo continuar y aquí me dice, no, la suma es 12, 7 más 5, 12, la resta es 2, 7 menos 5, 2, la multiplicación es 35, 7 por 5, 35, y la división es 1.4, 7 entre 5, pues saldrá 1.4, ¿no es cierto? Y ya está, y ya lo tenemos. Pongo continuar y finaliza el programa. De esta manera estamos usando pues el elemento para impresión de una manera un poquito más avanzada, digámoslo así. Le pongo entre comillas el texto, le pongo coma y la variable que quiero que imprima. Le pongo coma para que agregue otro texto, entre comillas, texto, coma y la variable que imprima, ¿no es cierto? Coma y nuevamente entre comillas el siguiente texto que quiero. Con la coma lo que yo voy a hacer es pues que imprima texto, variable, ¿no? Con la coma puedo separar varias instrucciones de impresión en un solo elemento. A esto de acá que estoy uniendo elementos, bueno, textuales, casos o expresiones textuales con variables, en programación se le llama concatenación. Estamos concatenando texto, dicho de otra manera, que eso vamos a verlo pues en otros cursos a más detalle, pero por ahora estamos imprimiéndolo de esta forma. Traten de hacerlo así. Si sale error, pues fíjense que no falten las comas y que todo esté tal cual. Y si bien pudieron hacerlo así, también pudieron hacerlo de otra manera, tal vez más simple, cosa que lo voy a hacer aquí con dos casos. Le pongo, por ejemplo, la suma es, R1, y ahí lo dejo. Puedo agregar otro elemento de impresión aquí, y aquí podría ser pues, la resta es, 2 puntos, cierro comillas, coma, y R2, por ejemplo, ¿no? El resultado 2, que es, esto corresponde pues a la resta. Ok. Y así puedo hacerlo para cada caso. Aquí me pide el primer número, le pongo 7, el segundo pues me pide 5, le pongo 5, y aquí me dice, no, la suma es 12, que es esta parte que está imprimiendo, le pongo continuar, la resta es 2, que es esta otra instrucción que está ejecutando, continuar y finaliza. Y así pueden agregar para todos los casos, para la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Pero sería interesante que lo hagan como lo hice en el primer caso. Y de esta manera pues tenemos por ejemplo ya algunas operaciones matemáticas, y así ustedes pueden practicar un poco más y ver otros casos donde puedan hacer ciertas operaciones. Bien, nos vemos pues en la siguiente.